Observa con mucho cuidado lo que dijo recientemente el presidente de Norteamérica, que acaba de considerarse incluso como el único líder mundial. Hace pocas horas el presidente Joe Biden se sentó a brindar una entrevista para aclarar el fracaso de su último debate en contra de Donald Trump y a la vez responder los pedidos de que renuncie como posible candidato a la presidencia para estas nuevas elecciones que se van a realizar en noviembre. Más de 51 millones de personas sintonizaron el debate y todos han notado la incapacidad que hoy tiene Joe Biden. Y ahora, para responderles a todos, él usó al Señor de forma blasfema, con la intención de burlarse de Dios, para afirmar su fortaleza para gobernar Estados Unidos en los próximos años. Él rechazó cualquier idea de que debería hacerse a un lado, afirmando que solo Dios podría sacarlo de la carrera y que está confiado de que no lo va a hacer. Él dijo lo siguiente: quiero decir, si el Señor Todopoderoso viniera y dijera, Joe, sal de la carrera, yo me retiraría de la carrera, pero el Señor Todopoderoso no va a venir. Esto lo reiteró y reiteró con las mismas palabras en varias ocasiones, nombrando el nombre de Dios y asegurando que Dios no bajará. A lo que el periodista de la entrevista respondió: estoy de acuerdo en que el Señor no va a bajar, afirmándolo de manera confiada como si Dios no podría bajar ahora a la tierra. Joe Biden en estas últimas horas está queriendo incrementar su popularidad usando a Dios como herramienta y tristemente está burlándose de la fe. Hace pocas horas atrás también visitó a una congregación neopentecostal que promueve el liberalismo de la era actual y él dijo: nuestro propósito es servir a los demás. Todos somos creados iguales a imagen de Dios y merecemos ser tratados con dignidad y respeto durante toda nuestra vida. Simplemente tenemos que trabajar juntos. E increíblemente esta congregación evangélica aplaudió a Joe Biden. Sin embargo, hoy ya tiene a varios cristianos presos solo por leer la Biblia o cantar himnos en la calle y cerca de lugares que él defiende, en donde incluso ha apresado a una anciana mayor de 80 años de edad y condenada hasta su fallecimiento, solo por predicar el evangelio, hablar acerca de la verdad y del pecado a las almas que hoy están viviendo como en los tiempos de Lot, contradiciendo claramente lo que dice en un discurso para generar aceptación. Ahora, tal vez algo más grande esté sucediendo debajo de la superficie, que muchos no estamos entendiendo y que incluso les está pasando a muchos creyentes, que es esperar en la promesa de su venida. Muchos hoy piensan que Jesús no va a venir y se sienten tan cómodos en sus presentes. Y el mismo apóstol Pedro habló de esta situación, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El antagonismo rodea a muchos en el mundo hoy. Y dicen: ¿dónde está Jesús? Todos ustedes que dijeron que regresaría. Lamentablemente incluso muchos en la iglesia también no viven como si Dios viniese en los próximos minutos. Arrogantemente el mundo niega el día del juicio, niegan el regreso de Cristo, dudan de la veracidad de la palabra escrita de Dios, en donde incluso los falsos maestros que están dentro de la iglesia están negando esto de manera muy desapercibida por la iglesia. Están negando lo que se ha escrito y lo que se ha dicho. Y también lo hacen los burladores modernos, los escépticos modernos. Saben que eso está en la Biblia, pero lo llaman un mito y lo eliminan de la Biblia. Pero no hay duda alguna de que Jesús dijo que regresaría. No hay duda de que los escritores del Nuevo Testamento creían que Él quería decir lo que dijo. Pero estos burladores y estos mofadores que dicen sarcásticamente: ¿dónde está Jesús? Ellos sabían perfectamente que Él había dicho eso. Y esto es una negación rotunda de la enseñanza de Cristo. Y esa es la estrategia común: la burla, la mofa, llamar fanáticos a los que creemos en la Biblia. En la iglesia primitiva, por ejemplo, creían que Jesús regresaría muy pronto. Los apóstoles incluso también creían que sería de inmediato. Tendían a pensar que sería durante su vida. Una de las iglesias en el Nuevo Testamento que se encontraba más expectante acerca de esto eran los tesalonicenses. Pero ellos tuvieron un problema. Algunos de ellos comenzaron a fallecer, denominado como quedarse dormidos porque sabían que era temporal. Y los cristianos se angustiaron mucho porque habían pensado que todos estarían vivos
y que Jesús regresaría enseguida, y comenzaron a preocuparse por los que fallecían, pensando que se perderían el regreso de Jesús. Y fue ese tipo de cuestionamientos a lo que impulsó al apóstol Pablo a escribir como lo hizo en Primera de Tesalonicenses y también en Segunda de Tesalonicenses. Muchos cristianos habían esperado que el Señor viniera pronto, pero cuando no venía, se involucraron emocionalmente, no comprendían eso, y cuando llegaron los burladores se comenzaron a ridiculizarlos. ¿Dónde está Jesucristo, muchachos? ¿No se supone que debería estar aquí? Entonces Pedro dice: sepan esto, tienen que entender cómo van a trabajar los burladores. Tengo que advertirles sobre su plan y su modus operandi. Es una prioridad que sepan cómo van a tratar de robarles la esperanza. Y Pedro sabe lo importante que es tener una confianza firme en el regreso de Jesucristo. Y Satanás trabaja muy bien y muy duro para quitar esa esperanza. Un teólogo liberal, o uno que no crea en la verdad de las Escrituras, va a negar la segunda venida de Cristo. Por eso los cristianos deben saber que Satanás va a hacer el esfuerzo de burlarse de la segunda venida. Y aquí estamos, 2000 años después. Y cuando los burladores vienen y dicen: oigan, ¿dónde está Jesús? No va a venir. ¿O dónde está Él? Pero Pedro lo pone en perspectiva. Él dice: en los últimos días. Esa es una frase común del Nuevo Testamento, tomada de Isaías 2. Se refiere a la era desde que Cristo vino la primera vez. Estos son los últimos días, el tiempo del nuevo pacto, todo el tiempo desde la primera venida hasta la segunda venida. Y los saboteadores están ahí afuera tratando de sabotear la segunda venida. Y lo han estado haciendo desde que Cristo vino y durante todo el último tiempo. Y Pedro dice: vendrán burladores. Lo dice en el tiempo futuro. Esto es profético. En el último tiempo habrá burladores. Judas también lo dice de esa manera. Él está diciendo que de ahora en adelante y durante los últimos días esto será una verdad. Y el Señor dice acerca de esto: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y tratarán de engañar. Habrá mucha doctrina falsa, y muchos falsos profetas, y muchos cristos falsos. Y eso tristemente se ha metido también dentro de la iglesia. Predican de un Jesús falso. Pedro, haciendo eco de las palabras de nuestro Señor, dice que va a venir, pero los burladores ahí estarán. Y están incluso desde el Antiguo Testamento. En Isaías 5, por ejemplo, los pecadores le dicen a Dios que se apresure su obra para que la veamos, que se acerque y se cumpla el propósito del Santo de Israel para que lo sepamos. Los profetas dijeron: Dios les va a juzgar. Y los burladores dijeron: deja que Él lo haga. Dios, si realmente estás ahí y vas a juzgarnos, veamos cómo lo haces. Sacudieron sus puños en la cara de Dios, burlándose de la perspectiva del juicio. Y siempre ha habido quienes se burlaron de la amenaza del juicio, se burlaban de la promesa del juicio. Y Pedro toma una forma hebrea fuerte y la pone en griego, y nos dice: estos son burladores con sus burlas. Esta es una forma muy fuerte para enfatizar lo que hacen. Intentan atacar la realidad del regreso de Jesucristo, el juicio de Cristo mediante el ridículo. Juegan con la decepción. Y eso tristemente todavía funciona hoy en algunos que se sienten intimidados por la llamada élite intelectual, que va a negar el regreso de Cristo. Y Pedro añade: estos están siguiendo sus propias concupiscencias. Y ese es el verdadero motivo. Están caminando según sus propios deseos. Epitumía en el griego original, que son pasiones desordenadas. Niegan y se burlan de la segunda venida de Jesucristo, porque quieren buscar el placer pecaminoso sin rendir cuentas, sin rendir consecuencias. Pero Pedro afirma que la certeza de la venida de Cristo se puede argumentar desde la Biblia, desde la historia, desde la perspectiva de la eternidad y desde el carácter de Dios. Él dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su demora no es porque el Señor sea lento en cumplir su promesa, no es porque sea infiel a su palabra, no es porque no diga la verdad. No es porque esté ocupado haciendo otra cosa. Esa es una declaración triste de Pedro, porque significa que algunos creyentes aparentemente estaban creyendo las mentiras de los falsos maestros de que Dios se demoraba por indiferencia o por falta de voluntad. Pero la razón por la que Él se demora no es nada de eso. La razón por la que Él se demora es la paciencia para que la gente se arrepienta. Pedro escribió acerca de la paciencia de Dios en los días de Noé, y él dijo: la paciencia de nuestro Señor conduce a la salvación.
Dios está usando su tiempo para expresar su paciencia por su gracia, para que la gente se pueda salvar. Y es labor tuya y mía proclamar su verdad a todos los que podamos, para que por la gracia de Dios vengan al reino del Señor los que deban ser rescatados.